a todas y a todos. Mi nombre es Sonia Vázquez, soy integrante del Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos para Personas Mayores. Con sumo placer les damos la bienvenida a este segundo encuentro. Estamos felices por la repercusión que ha tenido nuestro llamado. A partir del 23 de septiembre de este año, día en que publicamos el acta fundacional, han transcurrido apenas 3 meses. En el primer encuentro participaron 135 personas. Son muchos los temas que podemos encarar, pero debemos elegir uno para que este encuentro sea productivo, porque lo más importante es qué objetivos nos fijaremos a partir de ahora. Por supuesto que lo que nos convoca fundamentalmente es la aspiración común de que los establecimientos para personas mayores sean en un futuro no lejano verdaderos hogares. Hogares donde el residente se sienta cuidado, valorado como persona y apreciado en su proceso de vida. Es decir, que al presentar mayor dependencia pueda acceder a una vida plena y satisfactoria para disfrutar la felicidad a la que tiene derecho por la mera circunstancia de ser persona. El tema que nos convoca, como habrán visto, es la dimensión afectiva de la vida en los establecimientos de larga estadía. Voy a presentar a quienes tendrán a su cargo la actividad. En primer lugar, el profesor Fernando Berriel, por parte del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República. A continuación, la contadora Inés Pasos, integrante de este movimiento y familiar de residente. En tercer lugar, la licenciada Alicia Di Bartolomeo, también integrante de este movimiento y familiar de residente. En último lugar, y no por eso menos importante, la coordinación a cargo del licenciado César Valdés, a quien ya cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Sonia. Con esa presentación queda poco para agregar. Simplemente agradecerles a todas, bueno, a todos también, por haberme invitado también a participar. Y me parece súper interesante, no solo el movimiento en sí, esta gestación de un instrumento, como conversábamos en otras reuniones anteriores, que puede oficiar que tenga un componente político y reivindicativo que permita promover, contribuir a la promoción y la garantía de los derechos humanos de las personas mayores que habitan en los residenciales y también sus familias. Sino también me parece interesante este espacio en el sentido de que nos permita poder intercambiar y poner en diálogo a otros actores, nada más y nada menos que ustedes, los familiares, y cómo no las personas que puedan estar recibiendo. Poner en diálogo, en este caso también con actores de la academia. Y me parece que la temática de hoy, elegida, me resulta súper pertinente, y más en un contexto en donde venimos pensando el tema de personas mayores en este contexto de pandemia, básicamente desde una perspectiva clásica y sanitaria, con todas las recomendaciones que ya más o menos sabemos, que van desde marzo hasta la fecha. En este sentido me parece súper pertinente poder incluir otras dimensiones que a menudo pueden quedar invisibilizadas, como son, en este caso, la afectiva. Así que, en este caso, voy a dar paso al compañero y profesor agregado Fernando Berriel. Fernando es docente e investigador por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, tal como mencionaba Sonia al inicio, y es también docente por Facultad de Psicología. Así que, bienvenido Fernando y todo tuyo.
Bueno, gracias César, gracias a las compañeras que organizaron este encuentro de hoy. La verdad es que, como decía César, es un tema eh, que no se trata tanto como merecería, digamos. Y entonces yo creo que ya es un hecho en sí mismo valioso que estemos, yo qué sé, 40 y algo de personas reunidos a esta altura del año y en las circunstancias que estamos viviendo, poniendo arriba de la mesa estos temas. Y lo que voy a hacer yo es un poco eso, intentar poner arriba de la mesa algunas ideas que nos permitan conversar sobre esto eh, y, y, bueno, en la medida de lo posible a aportar alguna idea que nos ayude a situar esta cuestión de la vida afectiva en los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Quiero antes hacer una confesión que no lo hago sí, un poco desde la tristeza, pero no tanto desde... No es para poner una nota de bajón en una reunión de este tipo, pero hace unas pocas horas, un par de horas, recibí la noticia de que la hermana de una conocida falleció en un establecimiento de larga estadía. Este, pero en esta circunstancia de, de estar en esto de la pandemia y con todas las limitaciones que está habiendo para acceder a vernos, digamos, los que hemos tenido familiares o amigos en este tipo de establecimientos, a las personas que les ha tocado estar en este tipo de establecimientos, sabemos la importancia que tienen los encuentros. Eh, por suerte, en estas circunstancias se dio que pudieron asistir a verla, tanto esta conocida y una de sus hijas, pudieron hablarle, decirle cosas, comunicarse con esta persona que ya estaba en condiciones de salud como muy, muy frágiles y que se entendía que este desenlace podía venir en cualquier momento. Pero digo esto porque no siempre se está pudiendo en estas circunstancias tener ese tipo de encuentros, aún a veces en situaciones extremas, así, ¿no? Que hacen al final de la vida. Y entonces esto a mí me cambió un poco el tono afectivo para meternos en el tema de la afectividad, porque la afectividad también es contexto. Eh, para venir a conversar con ustedes hoy y quería de alguna forma integrarlo y de alguna forma dejar como un pensamiento por todas esas familias que en este momento de pronto se encuentran en esas situaciones de estar con un familiar o un amigo, un vínculo importante que está en condiciones precarias de salud, en circunstancias donde estamos tan limitados para acompañarnos, para estar juntos, etc. Entonces, dicho esto, querría compartir con ustedes, voy a compartir pantalla, no sé si... Ah, alguien me tiene que habilitar, creo que es Caro, para compartir pantalla. Ya estás habilitado. Ahí va, gracias, Caro. Bien. Yo, como decía César, trabajo en el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, con Caro, con César, con otras compañeras y compañeros. Y también trabajo en el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Y bueno, por lo tanto, mi mirada sobre esta cuestión de la vida afectiva en los establecimientos de larga estadía va a tener un cierto énfasis en lo psicológico, obviamente, porque soy psicólogo, pero también en una mirada que podríamos llamar rápidamente psicosocial. Es decir, no vamos a hablar de una supuesta psicología que pasa dentro de las cabezas de las personas solamente, sino que vamos a hablar de una vida afectiva que transcurre entre las personas,
y que nos atraviesa, obviamente también atraviesa nuestros adentros, pero que no está situada adentro, ¿no? Como una cosa que emanara desde un interior hacia afuera. Y bueno, un poco este perfil de la psicología social nos ayuda a pensar alguna cosa que de a poco me gustaría ir comentando con ustedes. Una frase que comentábamos en la charla que tuvimos un poco preparando esto con Sonia, con Alicia, con Inés, es una frase de Ramón y Cajal que en parte dice esto: yo soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, la vida afectiva, como les decía hace un ratito, tiene que ver con las circunstancias. Yo no me puedo pensar a mí mismo ni pensar en ninguna persona por fuera de las circunstancias. Somos lo que somos en las circunstancias que nos toca vivir, y las circunstancias que nos toca vivir no son ajenas a nuestra capacidad de incidencia en esas circunstancias. Y entonces, cuando hablamos de la vida afectiva en un contexto, como pueden ser los establecimientos de larga estadía u otro, no vamos a hablar de una afectividad que tiene lugar, como les decía, adentro de las cabezas, ni siquiera en una afectividad que tiene lugar solamente adentro de los establecimientos de larga estadía. Porque los establecimientos de larga estadía, aunque a veces no lo vemos así, son lugares de tránsito. Es decir, hay gente que va a trabajar, que sale a trabajar, hay visitas, hay proveedores, hay personas que están gestionando cosas, que van a sus casas, que les pasan cosas. La vida afectiva, digamos, es un sistema abierto, podríamos decir, como lo es los establecimientos de larga estadía. Pero, ¿por qué? Porque la vida misma está de alguna forma situada en tránsito, por decirlo de alguna manera. Vivimos en la medida en que estamos conectados con otros, y vivimos en la medida en que tenemos una vida afectiva. Es decir, no podemos pensar la vida humana sin tomar en cuenta la afectividad. Pensar, por ejemplo, que los seres humanos solamente tenemos necesidades biológicas es amputar una parte importante de los seres humanos, que es una de las cosas que nos define como tal, que es justamente esa vida afectiva. Entonces, hablar de cualquier circunstancia humana, por ejemplo, las circunstancias que se dan en el contexto de un establecimiento de larga estadía, necesariamente nos obliga a detenernos sobre la afectividad, aunque a veces no lo hagamos o no estemos tan acostumbrados, o sea un tema que lo pasemos, que reconozcamos que está, pero que lo pasemos de pronto un poco apresuradamente. Entonces, detenernos un rato en este encuentro, a eso me parece muy valioso, ¿no? La vida afectiva evidentemente no queda fuera de los establecimientos de larga estadía. Es decir, cuando a un ser humano le toca la circunstancia de estar internado, pasar a vivir en el contexto de un establecimiento de larga estadía, va con todo, y va con su vida afectiva continúa ahí adentro. Y lo que pasa es que pasa a tener lugar en otras circunstancias, en otras condiciones. Y entonces la idea de estas palabras que vamos a tener en estos minutos es hablar un poco de qué pasaría con la vida afectiva en esas condiciones, y qué podemos hacer, digamos, para tener no solo una mejor comprensión, sino también llevar adelante acciones que tomen en consideración esa vida afectiva. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de afectividad, de vida afectiva? Una cosa que siempre decimos los psicólogos, las psicólogas, es que la subjetividad, es decir, esta especie de sentimiento de ser quienes somos,
y de que tenemos una forma de pensar, y que tenemos una sensibilidad, y que tenemos unos valores, etcétera, se funda en el encuentro con otros. Y, y la forma en la que nos vemos afectados por las cosas que les pasan a otros y por las que nos pasan a nosotros, es decir, la vida afectiva, también se funda en el encuentro con los otros. Esto tiene que ver, o fue desarrollado mediante un concepto que se trabajó mucho en psicología, que es el concepto de apego. Para hacer un breve rodeo con esto, en el contexto de la posguerra empezó a pasar que había muchos niños huérfanos, y hacerse cargo de esos niños huérfanos llevó a la multiplicación de establecimientos para niños huérfanos, sobre todo en Europa, y también en Estados Unidos. Y estos niños huérfanos, a veces bebés pequeños, empezó a notarse que cuando no había algunos adultos que los atendieran, dándoles una especial consideración y empezando a interpretar y a establecer un contacto comprensivo de esos niños no se desarrollaban saludablemente. Pero que cuando esto ocurría, sí. Y ahí que en principio se desarrolló de la infancia, lo importante que es para el desarrollo de los niños, que haya otros seres humanos, en principio adultos, que nos cuiden, pero que además que nos cuiden, que nos traten con afecto, que nos traten con amor, que nos hagan sentir apreciados, no solo con palabras, también con palabras, sino también con un cierto nivel de contacto físico. Pero lo sorprendente de esto es que al continuar las investigaciones, se empezó a notar que esto no era un tema solamente de los niños pequeños, sino que la cuestión del apego estaba presente a lo largo de toda la vida de los seres humanos. Y que los adultos tenemos también necesidad de apego, de pronto tanto como esos niños pequeños, pero de que nuestra forma de transitar las maneras en las que ese apego lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y eventualmente lo vamos a llevar adelante o no, van a variar, evidentemente, en función de otros recursos que tenemos disponibles, pero también en función de contextos distintos y en nuestra capacidad de incidencia en los entornos, que en la adultez, obviamente, es mayor que en la infancia. Hay una especie de viejo prejuicio en relación a las personas mayores que consiste en comparar a las personas mayores con niños. Esto evidentemente no solamente es un error, sino que y es doblemente equivocado, porque ahí estamos entendiendo mal a las personas mayores, pero también es equivocado porque estamos entendiendo mal a los niños. Sino que además de ser es una cuestión que de alguna forma afecta los derechos de las personas mayores. Es decir, si nosotros tratamos a las personas mayores igual que como tratamos a niños, evidentemente estamos, eh, digamos, no respetando la condición humana de adulto que tienen esas personas, aunque no estén en una situación de total autonomía por cuestiones de enfermedad o causas que sean, ¿no? Entonces, este rodeo que yo hago con los niños no es para comparar personas mayores con niños, sino más bien como para historizar cómo es que surge este interés por la investigación en el apego, y para entender que el apego es una cuestión inherente a cualquier etapa del desarrollo humano, y que lo que van a cambiar son las circunstancias y los recursos con los cuales los seres humanos nos vamos a manejar en relación al apego, a esa necesidad contar con otros para quienes nosotros seamos importantes y de quienes nosotros recibamos cierto nivel de reconocimiento. Entonces es muy difícil pensar una vida
¿Me escuchan? Fernando, ¿escuchás ahí, Fernando? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Fernando, Ahora sí. sí, ¿Ahora me ahora sí, escuchan? se te entrecorta por Sí, no momentos. tengo muy buena señal acá. Era para comentarte Eh, solamente eso nada más. Ustedes, bueno, avísenme. Sí, ahí a veces se entrecorta. Sí, yo veo que se... ¿El resto escucha? No, ¿No? no se escucha. Voy a hacer una cosa, voy a conectarme por Dale. por el celular y entonces voy a seguir transmitiendo la diapositiva por la computadora, pero Mientras voy a vos vas resolviendo, mientras vas conectar intentando el resolver audio eso, Fernando, y a veces Sí, ver, A veces apagando la mientras cámara vos ayuda intentás, también. sí. ahí va. Mientras Fernando intenta resolver ese pequeño inconveniente, comentarles que pueden utilizar el chat para ir realizando preguntas, porque la idea es que una vez que realicen las exposiciones este, las participantes y, bueno, también el participante, podamos generar un espacio ahí de intercambio bueno, poder un poco compartir y problematizar sobre el tema, ¿sí? A ver si ahora me escuchan. Te escuchamos, Fernando. No te vemos. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí. Pero vas a tener que apagar el audio el micrófono de la computadora, Fernando, si no te hace eco. Ahí está. Ya apagué el audio de la computadora. Ahora perfecto, Fernando. Te vemos. Perfecto, Estamos bien. perfecto. Está. Son estas cosas que uno tiene que ir manejando. Ahora. Bueno, como les decía, entonces, digamos que las circunstancias nos van a ofrecer entornos más o menos propicios para el desarrollo de la afectividad. Y nos van a dar menos o más oportunidades de desarrollar algún tipo de apego más o menos saludable. Y esto hay mucha investigación atrás de esa investigación tiene que ver con investigación desarrollada en contextos de institucionalización. Pero antes de meterme en la parte final que tiene que ver con los contextos de institucionalización, es decir, por ejemplo, lo que podemos pensar que ocurre en los establecimientos de larga estadía a partir de la experiencia que tenemos, que hemos ido recogiendo y a partir de lo que los estudios indican, me gustaría referirme a algunas cosas que hacen a pensar ciertas especificidades de la vida afectiva en el envejecimiento. La principal especificidad, diría yo, de la vida afectiva en el envejecimiento es que hay mucho menos especificidad que lo que los prejuicios respecto al envejecimiento indican. Tenemos tantas ideas erróneas sobre las personas mayores y sobre el envejecimiento que muchas veces tenemos conclusiones a priori sobre lo que les pasa a las personas mayores en términos afectivos, y eso filtra muchas veces la experiencia que nosotros hacemos para conocer realmente lo que les pasa a las personas mayores. De todas maneras, hay ciertas cosas que pasan
en la medida en que vamos envejeciendo. Y el envejecimiento es un proceso largo en el cual estamos embarcados todos los seres humanos en algún punto, y entre otras cosas van variando las posibilidades y las características de los vínculos que vamos desarrollando. Del mismo modo, van variando las formas en las cuales nosotros nos vamos relacionando, por ejemplo, con nuestra historia y con las distintas personas que vamos conociendo a lo largo de la historia. Hay un fenómeno psicológico muy estudiado en los seres humanos, y en particular a partir de la mediana edad, después de los 50 años, por ahí, que existe toda la vida, pero que es más importante aún en la mediana edad, que se lo conoce como la reminiscencia. La reminiscencia es una forma de recuerdo que requiere a otros, no solamente que nos escuchen, sino que requiere a otros que muestren interés en lo que nosotros contamos. Y preferentemente requiere a otros que entiendan algo de lo que estamos diciendo, sobre nuestro propio recuerdo. Lo decíamos el otro día en una charla que teníamos preparando esta actividad. Es como cuando uno se encuentra con compañeros del liceo, con compañeros del barrio, que uno no ve hace tiempo, y uno se pone a repetir anécdotas que de repente, cada vez que nos vemos, contamos las mismas anécdotas, y sin embargo nos resulta terriblemente placentero volver a contarlas. Y que alguien que está por fuera de eso, que no nos conoce, es como la típica, si vamos con nuestra pareja a un asado de compañeros de liceo, nuestra pareja se pudre como un hongo, probablemente, porque no entiende los chistes, el humor, cuál es el placer que encontramos en volver a contar la misma anécdota de aquel día que pasó tal cosa. Pero para los que estamos por dentro, eso nos da la posibilidad de encontrarnos con una parte de nuestra historia y recuperar como esos trazos de integridad que nos da el recuerdo, cuando es un recuerdo que a su vez nos da no solo una inscripción histórica en una historia personal, sino una inscripción colectiva, de haber pasado por grupos, por experiencias compartidas con otros, pero que a veces los cambios que conlleva el envejecimiento, la jubilación, los cambios a veces de lugares de donde vivimos, el alejamiento de contactos, etcétera, nos lleva a tener cada vez menos chances de llevar adelante la reminiscencia con lo positivo que es para el desarrollo psicológico de cualquier persona. Pensemos las dificultades que enfrentan las personas en un contexto institucional, muchas veces, para el desarrollo de la reminiscencia. Otro aspecto que quiero mencionar es el de la generatividad. La generatividad es una palabra tanto complicada, pero que es simple en lo que quiere decir. Se refiere a la forma en la que nosotros nos relacionamos con las generaciones más jóvenes y cómo de alguna forma, quienes ya somos más grandes, vamos envejeciendo, vamos viendo en los más jóvenes la proyección de proyectos, de sueños que de alguna forma han jalonado nuestra vida y que vemos que otras generaciones, con sus diferencias, con sus discrepancias con nosotros, a veces hasta con sus enojos con nosotros, los llevan adelante, persiguen sus sueños, y nosotros ahí podemos tener un rol habilitante con esas generaciones, o podemos tener un rol no habilitante de entrar en competencia. Entonces, la generatividad tiene que ver con esa especie de relación saludable que nos permite sentir con placer que otras generaciones llevan adelante su vida y que en eso que llevan adelante hay alguna contribución que nosotros podemos haber hecho y todavía hacer que de alguna forma está continuada, ¿no?
Muchas veces eso lo podemos sentir por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por otros miembros de la familia más jóvenes, pero también por nuestros compañeros de trabajo más jóvenes, por nuestras alumnas, nuestros alumnos, en fin, en la actividad que sea, siempre vamos a tener oportunidad de desarrollar la generatividad. Pero claro, los contextos como los establecimientos de larga estadía ponen muchas condiciones que muchas veces no hacen eso posible. Y otro elemento que quería mencionar, y que también es poco hablado en profundidad, es la cuestión de la sexualidad. Es decir, no podemos pensar la vida afectiva de los seres humanos sin tomar en cuenta la sexualidad, que como tal es una dimensión obviamente mucho más amplia que la genitalidad, en sentido estricto, pero que de alguna forma nos conecta con un montón de aspectos que están totalmente consustanciados con otros aspectos de nuestra afectividad. Todo lo que tiene que ver con el placer a nivel del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el encontrar ámbitos de intimidad en los cuales relacionarnos con nuestro propio cuerpo y eventualmente con otras personas. Y nos obliga de alguna forma a poner sobre la mesa qué pasa con las relaciones sexoafectivas, por llamarlos de alguna manera, entre las personas mayores o de las personas mayores, en todos los contextos, y también en los contextos institucionales. Los prejuicios respecto a la vejez y el envejecimiento de los que hablábamos hace un ratito, muchas veces llevan a la represión de la sexualidad de las personas mayores, al sentirnos muy perturbados cuando hay manifestaciones que tienen que ver con la sexualidad en personas mayores, y cuando de repente no nos molesta tanto si es en personas más jóvenes. Muchas veces lleva a la ridiculización de la manifestación de algunos aspectos de la sexualidad, y eso lleva a que no estemos preparados para manejar esto. Muchas veces, ni las personas que tratamos con personas mayores, ni las propias personas mayores, porque es un tema que se excluye. Es un tema que se excluye. Y eso hace que en general, colectivamente, no estemos muy bien preparados para integrarlo en pocas esferas de la vida, y mucho menos, diría yo, en situaciones especiales como las que podemos ver en los LP. Dos cositas más. Una que tiene que ver con la institucionalización en tiempos normales. Digamos, no estoy hablando de la institucionalización o los LPM en el contexto actual de la pandemia. Voy a cerrar con eso. Pero querría referirme a un tema más general, porque la pandemia hace unos meses que está instalada, pero muchos de estos problemas los tenemos instalados hace décadas, y la pandemia de alguna forma va a pasar, y estos problemas van a seguir instalados. En primer lugar, recordar que el proceso de institucionalización implica varios cambios, como por ejemplo la pérdida de la intimidad, que aludíamos hace un rato a propósito de la sexualidad, pero veámoslo en un sentido más amplio. Cada vez hay más conciencia en los LPM por respetar la intimidad de las personas. Antes no era tan respetada, pero hoy en día es cada vez más respetada, pero igual estamos lejos de estar en una situación óptima respecto a esto, sobre todo cuando a veces las condiciones físicas, de la planta física, del personal disponible, etcétera, no son las mejores. La cuestión de la autonomía, hay una pérdida de la autonomía, hay una pérdida de referencias vitales. Estoy pensando en personas, en objetos, en sonidos, en cosas que podemos ver, que funcionan como referencias, y la pérdida de todo eso, en general, genera dos efectos. Uno es la confusión, entonces no es raro que veamos crisis confusionales o episodios confusionales en personas mayores que ingresan
a establecimientos de larga estadía, o sea que no saben dónde están desorientados temporoespacialmente, y eso no es por un trastorno a nivel del cerebro, sino que tiene que ver con estas situaciones confusionales. Y también la vivencia de un duelo. Es decir, el duelo es un proceso normal que se parece a la depresión, pero no es una depresión, porque es un proceso que se da ante una pérdida. No hay depresión normal. No hay depresión normal. Pero sí, el duelo se parece bastante a la depresión, pero está asociado a la pérdida y a las múltiples pérdidas que muchas veces implica la institucionalización. Una cosa que hablábamos el otro día, que me parece importante mencionar, es que el duelo, como muchos otros procesos, no es individual, es colectivo. No solo la persona mayor institucionalizada atraviesa un duelo, sino muchas veces la familia, que toma esa resolución de la institucionalización, muchas veces porque no hay otras alternativas, se sienten mal, sienten que de pronto también pierden cosas. Entonces el entorno, los amigos, todos ellos atraviesan de alguna manera ese proceso de duelo. Y del duelo se sale, a su vez, si hay un entorno estimulante, y de alguna forma exigente, que nos obligue y a la vez nos ayude a volver a prestarle atención a los entornos. Si no, el duelo es mucho más difícil de superar. Y entonces, pensar cuándo los establecimientos de larga estadía juegan a favor o en contra de la elaboración de los procesos de duelo que implica la propia institucionalización, además de otras pérdidas que pueda tener la persona. ¿Cómo vamos de tiempo, César? Porque con esto del cambio al celular me perdí un poco. Vamos, te quedan unos 10, 12 minutos más o menos. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy más tranquilo. Yo pensé que me había consumido. ¿Prefieres que te avise, Fernando, faltando 5? Me parece bárbaro, así no quedo tan perdido y puedo redondear de forma un poco más prolija la intervención. Entonces, hablábamos de que un duelo se supera, entre otros factores, a partir de un entorno que resulte estimulante y de alguna forma exigente. Es decir, que de alguna forma nos exija estar atentos, nos exija pensar, nos exija conectarnos con otros, no de una forma violenta, pero sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fer, se te apagó el micrófono. Ahí va, ahora sí. Pero sí, digamos, yo decía que nos exija, no en forma violenta, pero sí planteándonos ciertos desafíos. A la vez que nos plantea estímulos, nos plantea la posibilidad de encontrar que vale la pena hacer ciertos esfuerzos. Porque la posibilidad de llevar adelante no solamente actividades porque hay que hacer cosas, sino porque hacer cosas tiene sentido para nosotros y para otras personas. De alguna forma Ahí se conecta de alguna forma con nuestros valores y por lo tanto se te entrecortó tiene sentido para nosotros. Eso último. Ahí va. No, pero era eso lo que quería decir. Entonces, si estamos de acuerdo en que un medio estimulante y exigente de alguna forma
es uno de los elementos que va a jugar en la posibilidad de la elaboración del duelo y de superar las fases confusionales que muchas veces van asociadas a la institucionalización, y eso ya de alguna forma va a incidir bastante en la forma en la que vamos a entrar al proceso de institucionalización. Obviamente, los cuidadores, el personal en general de los LPM, los profesionales, que en general son médicos, porque lamentablemente tenemos una reglamentación que solamente exige una dirección técnica geriátrica de este tipo de instituciones. Entonces, en general son médicos solamente, digamos. Los propietarios, los familiares, los entornos de estos establecimientos, que a veces tienen, las menos de las veces, pero a veces las tienen cierta relación, hay una cierta comunicación, las redes que se puedan conformar entre familiares y amigos, que tampoco es una cosa tan común, pero que hechos como la conformación de este movimiento y la organización de esta actividad nos abre una luz muy importante de esperanza en cuanto a poder contar con un instrumento de comunicación entre familiares, amigos, redes vinculares de las personas que están en establecimiento de larga estadía. Pueden jugar cada uno de ellos un rol en esto, un rol que puede ser favorable al desarrollo del apego, como lo veníamos hablando, al desarrollo de la reminiscencia, al desarrollo de la generatividad, es decir, las otras generaciones son importantes, y al desarrollo de la elaboración de los procesos de pérdida que implica la institucionalización. Pensemos una cosa. Yo que he ido con niños chicos a establecimientos de larga estadía, a visitar familiares y amigos, los niños no quieren ir. Y si van una vez, después cuesta volver a llevarlos. Porque los establecimientos de larga estadía no son agradables para los niños. No sé, yo no conozco todos, pero los que he conocido, que han sido algunos, no tienen ni un rincón de juegos, ni una propuesta para integrar niños. Es decir, con la importancia que tiene para los niños el relacionamiento con los más viejos de la familia, ya sean los abuelos, los bisabuelos, a veces los tatarabuelos, o una tía, una tía abuela, con la importancia que tiene para las personas mayores el encuentro con los niños, no tenemos prácticamente ningún tipo de medida adoptada como sociedad que favorezca la posibilidad de que los niños y los jóvenes puedan asistir con naturalidad y con deseo de ir a los establecimientos de larga estadía. Y eso yo pienso que habla muy mal de nosotros, en el sentido de cómo como sociedad estamos pensando algunos de estos problemas. Entonces, si vamos a incluir esta idea de la vida afectiva en estos contextos, tenemos que pasar revista seriamente a adoptar algún tipo de acción para revertir situaciones que son reversibles. Fernando, 4 minutos. Bárbaro. Entonces entro en la última parte, que tiene que ver con esto de la cuestión de los LPM en contexto de pandemia. Estamos todos muy movilizados por lo que estamos viendo en este momento. Estamos todavía evaluando como ciudadanos lo que fue el día de ayer con la exposición que hizo el grupo de científico, el GACH, y la exposición que después hizo el presidente de la República a propósito de la pandemia, y todos estamos intentando entender, comprender dónde están los puntos que podemos compartir o no, y cuál es
lo mejor que podemos hacer para encarar esto a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que decir es que no podemos negar los efectos del virus y que de alguna forma todos estamos obligados, cada uno de nuestro rol, el presidente de la República de su rol, el GACH de su rol, nosotros como profesionales, como académicos, como ciudadanos, a reducir situaciones de riesgo. Pero tampoco podemos negar los efectos que tiene la limitación y las restricciones que implica para los seres humanos las limitaciones que tenemos que hacer para reducir el contagio o para reducir los riesgos de contagio. Para reducir los riesgos de contagio. Entonces, para resumir algunas ideas y ir cerrando por acá. Podemos manejar el riesgo sin definir grupos de riesgo. La experiencia de definir grupos de riesgo ha sido negativa en todas las epidemias anteriores y especialmente en las últimas que hemos tenido. El ejemplo más notorio de esto es cuando se definió que los homosexuales eran el grupo de riesgo en la epidemia de SIDA. El efecto de eso fue una estigmatización y la invisibilización que lo que había que abordar eran conductas de riesgo y no grupos de riesgo. Tenemos que aceptar que no hay vida afectiva sin contactos. Y la vida que queremos preservar es una vida significativa. Por lo tanto, no podemos negar los efectos del encierro y del aislamiento y tenemos que ensayar formas creativas de hacer posible esos encuentros. Hay acciones sociales y comunitarias para jerarquizar a los establecimientos de larga estadía como lugares a atender, no solamente en forma higiénica, quiero decir con esto, bueno, que todo funcione bien, que estén limpios, etcétera, que por supuesto es importante, y hay muchos que lamentablemente no cumplen con eso aún, y sigue habiendo denuncias al respecto, pero aún aquellos que tienen todo eso resuelto, necesitan de pronto ciertos apoyos para prepararlos para una vida afectiva que haga posible el apego, la generatividad, la reminiscencia, el encuentro real entre las personas. Hay una especie de expresión popular que habla de los LP como depósitos de personas mayores. Por supuesto que no es la aspiración de nadie, pero sin embargo, a veces parece que actuamos como que fueran eso. No son eso, pero para que no lo sean, hay cosas que hay que hacer. Y todavía no las estamos haciendo en forma lo suficientemente vigorosa. Entonces, bueno, perdonen que salió un poquito entrecortado, pero bueno, ya a esta altura estamos todos acostumbrados a las conversaciones que se entrecortan un poco, y quedamos, por supuesto, a disposición para seguir conversando este rato. Simplemente cerrar diciendo que esta idea de multiplicar los encuentros en los contextos de institucionalización pasa también por el multiplicar los encuentros entre aquellos que estamos vinculados a los LPEM desde distintos lugares, como por ejemplo lo está haciendo este movimiento y como lo pretende hacer este seminario que estamos teniendo hoy. Así que les agradezco nuevamente. Gracias, Fernando. Por si alguna persona se incorporó posterior a que haya comenzado, Fernando, les reitero, es profesor agregado
de Facultad de Psicología y trabaja en el Instituto de Psicología Social y también es docente e investigador del CIEM. Ya veo que comienza el chat a hacer comentarios. Aparentemente vamos bien encaminados porque les vienen resultando interesantes los aportes y la charla. Entonces, seguimos paso en este ritmo. Vemos que viene siendo muy ameno el encuentro, por lo menos yo lo estoy disfrutando mucho, así que espero que el resto también. Ahora damos paso a la contadora Inés Paso, que es integrante del movimiento de familiares y residentes de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Bienvenida una vez más, Inés, y adelante cuando quiera. Carolina, ¿me habilitas la pantalla para compartir? Está habilitada ya. Disculpen que estaba sin micrófono. Muchas gracias, César. Buenas tardes. La verdad estoy muy, muy feliz de que estén todos aquí y bueno, es todo un desafío después de la exposición tan integral y conceptual y enriquecedora que hizo Berriel, continuar, ¿no? Lo que yo voy a compartir con ustedes es en un tono completamente distinto, porque la idea que manejamos era justamente que un par de familiares compartiéramos algunas reflexiones o algunas vivencias en relación a este proceso de institucionalizar a un familiar y que en mi experiencia personal, por ejemplo, desde mi punto de vista comienza bastante tiempo antes del momento en que uno da el paso de llevarlo a un establecimiento de larga estadía. Yo cuidé en mi casa a mi madre durante su proceso de deterioro cognitivo durante 6 años, hasta que hace unos 19 meses recién tuve, y remarco el tuve, que ingresarla en un residencial. Porque si bien yo todo el tiempo, ante cada nuevo problema, digamos, que surgía, generaba una solución y o buscaba apoyo, llegó un momento en que me enfermé física y mentalmente, y realmente fue una solución. Pero me ha llevado este año y medio haciendo un gran esfuerzo y con ayuda, ahora ayuda para mí misma, recuperar los niveles de equilibrio y salud que había perdido por amor, porque todo lo que hice lo hice por amor. Ahora, decía que me alegraba mucho que estuviéramos este grupo tan grande ahora acá compartiendo, porque algo que se siente en esa etapa es mucha soledad. Y un poco, no sé, con algunos de los conceptos que manejaba Fernando de la vejez, es que todos, y me incluyo, hasta que no nos toca vivir esa situación, como que un poco le sacamos el cuerpo, ¿no? Ya sea porque no conocemos, porque realmente, como tantas otras cosas desafiantes de la vida, hasta que no se vive, cuesta entender muchas cosas, o porque no lo entendemos, o porque nos pega contra, como hablaba también, contra nuestro propio envejecimiento, de enfrentarlo, o porque ya lo pasamos y queremos descansar un poco de eso, ¿no? Entonces yo durante todos estos años, tal vez por deformación profesional y que era sola para atender a mi madre y también para trabajar, participé de diferentes eventos y actividades de apoyo a familiares de cuidadores, porque ha habido más de un esfuerzo por armar grupos con, por ejemplo, psiquiatras grado 5 de facultad, psicólogos, geriatra, urólogo, neumólogo, psicóloga. Fui a Buenos Aires a un instituto que trabaja bastante en este tema de cuidar al que cuida. Y aprendí mucho y me encontré también con muchos familiares que estaban pasando lo mismo. Y eso me hizo un aporte excepcional, porque o estaban pasando lo mismo o ya habían pasado porque ya habían logrado dar el paso de mudar a su familiar a un residencial. Ese apoyo y compartir experiencias con padres fue muy sanador y un gran aliciente para poder dar ese dolorosísimo paso de sacar a mi madre de casa. De ese proceso que culmina con el inicio de la búsqueda del residencial, lo que me gustaría hacer referencia es un aspecto
que fue muy doloroso y me quedé con la impresión de que hay una oportunidad para los que ya tenemos la experiencia y para los cuidadores y residenciales de trabajar juntos para acompañar mejor cada etapa del proceso que la institucionalización implica para el residente y para el familiar, que a veces en todo el sistema, como lo hemos desarrollado, que soluciona muchas cosas, para cierto tipo de familiares que necesitamos determinada atención, sentimos como que el familiar no existe. Ahora, para algunos de nosotros, la persona que estamos poniendo en el residencial se trata de un familiar muy querido. Y a veces, claro, como que nos olvidamos sin querer que para el familiar que está dando ese paso, es la primera vez que atraviesa esa situación. Y si no es la primera vez, alguna vez fue la primera vez que puso a un familiar muy querido. Y se encuentra, lógicamente, del otro lado, en la interlocución, digamos, que con los que lo reciben en el residencial, en el mejor de los casos y con toda la mejor buena voluntad, para ellos no solo no es la primera vez, sino que es su diario vivir. Es más, hasta tiene sentido que uno los encuentre un poco estructurados porque lo tienen que hacer para no desarmarse ellos mismos en esa realidad. Entonces ocurre que si bien hay familiares que atraviesan esta etapa tranquilos y sin mayores angustias, habemos otros que necesitamos, digamos, otro tipo de empatía y contención en ese duelo a que hacía referencia Fernando, y del que uno a veces no está consciente hasta que lo pasa, ¿no? Hasta que lo superó. Se me ocurre en este sentido un paralelismo con los cirujanos, ¿no? Que pueden estar haciendo una intervención quirúrgica riesgosísima y haciendo chistes al mismo tiempo. Pero si uno tiene a su familiar allí en la intervención, que lo están interviniendo, y uno pudiera entrar al quirófano en ese momento y ve las risas y los chistes, seguramente uno no se sentiría muy confiado, ¿no? Entonces, esto un poco para graficar que a veces en esos primeros contactos con los potenciales establecimientos donde uno va a ingresar al familiar, uno necesitaría un poco más de empatía. Por ejemplo, un solo ejemplo cortito, en uno de los residenciales que yo visité, mi madre venía ya de una neumonía, había estado internada, yo siempre le cuidé al máximo el mantener sus no sé la palabra exacta ahora técnica, pero sus habilidades, ¿no? Su capacidad de comer sola, de caminar, de todo lo que fuera, al máximo. Siempre tuve eso como prioridad, aunque eso da mucho más trabajo. Y se había recuperado a través de andador, y estaba en una etapa del andador al bastón, que a su vez, no lo voy a hacer largo, pero también dentro de las subjetividades, ese bastón era muy simbólico y como de gran apoyo y compañía para ella. Entonces, en todo ese proceso subjetivo que yo decía anteriormente, en ese residencial yo empiezo a preguntar algunas cosas, veo y digo, bueno, ella ahora está pasando al bastón, y me dicen, no, eso si anda con bastón o con andador, lo decidimos nosotros. Bueno. Después cuando pregunto de la comida, que no tengo duda que sería buena, ojo, pero hago porque son los pequeños placeres que le quedan. No, eso no le digo. Usted ya después que la traiga vendrá acá y verá lo que come. Bueno, después hubo una segunda entrevista y yo ya sentí que del mismo modo que a mí eso no me había hecho sentir bien y no me ayudaba a dar el paso, del otro lado sentí que estaba siendo evaluada yo como familiar. Un poco eso que después uno aprende, que hay como una definición en la jerga de que hay residentes problema, residentes no problema, familiares no problema. Seguramente en algunos aspectos pueda ser así, pero hay algunos que hacen a esto de la afectividad y la subjetividad, y más en ese cuando uno da el primer paso, que tal vez se nos ocurre se podría como trabajar juntos para mejorar esa comunicación a la larga en bien de todos, del residencial, del residente y del familiar, ¿no? Porque estos aspectos muchas veces, agregado a la dificultad de dar el paso que tiene el familiar por estar sumergido en sus complejos procesos, y sin olvidar las dificultades económicas que estos procesos implican para la mayoría, lo paralizan más en desmedro del potencial residente y de sí mismo, porque es indudable que hay circunstancias en que lo mejor para ambos es que el familiar ingrese a un LP, que ingrese a ese orden, a esa rutina, a ese estar pendiente, a estar con pares, es así.
Por eso nos interesa profundizar en la reflexión sobre la necesidad de una concepción desde los LPM, desde las políticas públicas y desde la sociedad toda, que implique que el servicio que se brinda incorpore las necesidades de calidad, esto lo leí en un artículo de un especialista español y me gustó la definición, calidad subjetiva. Como decía Fernando, obvio que hay un montón de lugares que no dan ni la calidad objetiva imprescindible, pero tampoco alcanza con que lo cambie suficiente, no se paspe, duerma bien, sea de buena calidad la comida, etcétera, haya actividades grupales, sino también esta calidad subjetiva que necesita el familiar y el residente y que es diferente para cada residente, para cada familiar y para cada vínculo, ¿no? Ejemplos así como un punteo. A veces en la corrida residencial una persona mayor que no oye bien, es muy delicado lo del audífono, las pilas duran muy poco, y en esas corridas a veces es un detalle que queda de lado, o está mal puesto, y la persona de pronto no está en condiciones de avisar que no está oyendo por eso. Pero le cambia totalmente la calidad de vida que el audífono esté en condiciones o no. También en muchísimos residenciales hay actividades grupales muy interesantes, pero a veces uno percibe que no hay el tiempo o los recursos para en algún residente que no se integra por distintos motivos a esa actividad grupal, tener un espacio de que un cuidador pueda hacerle una actividad más personalizada, poner un YouTube, no sé, ¿no? Y después la importancia también del vínculo con el familiar en esto de darle calidad de vida subjetiva al residente y tranquilidad, entre comillas, al familiar. Es decir, por ejemplo, mi madre es un caso extraño en los residenciales, todos madrugan, a ella le encanta dormir, entonces tiene 94 años, la van a despertar y dice, y deterioro cognitivo, ¿no? La van a despertar y dice, escúcheme, yo no molesto a nadie, ¿para qué me molestan a mí? Y no se quiere levantar, entonces hay experiencias de, bueno, vamos y nos levantamos, y hay otra de decir, mira, toma, te doy un pedacito de chocolate, bueno, entonces ahí me levanto. Comparto desde la vivencia lo que conceptualizó Fernando, de que se compara mucho con los niños. Inés, el tiempo. como para ir redondeando, ya estaríamos en tiempo para ir redondeando y darle paso a Alicia Di Bartolomeo, la compañera. Bueno, dejo por acá, entonces me salteo algo, te robo unos minutos, le robo unos minutos, por favor, si están de acuerdo, si me dejan. Yo te lo cedo. A las preguntas, no, a las preguntas, Alicia. No hay problema, no hay problema. Me salteo acá. Termina la idea. No, porque tengo otro aspecto que no quería dejar de mencionar, porque lo he vivido mucho, he sido y soy muy compinche de algunos cuidadores, y tal vez porque yo la cuidé mucho, comprendo mucho el rol, y también me pongo a pensar, ¿no? Qué dificultad en la comunicación con los cuidadores y con el LPM, cuando el familiar a su vez no vivió cierto deterioro de su familiar, y pasan situaciones después en el LPM que no las puede creer, porque no las vivió, porque no son incomprensibles, y se hace muy importante la comunicación. Yo tengo acá unas notas y voy a tratar de leerlo, aunque sea un poco más aburrido, para ir rápido. Yo acá me puse respecto a los cuidadores algunos comentarios que quería hacer. Indudablemente, el enfoque de este tipo seguramente requiere, de este tipo que estamos hablando, requiere mayores recursos de diverso tipo, entre ellos los de apoyo a los cuidadores. Vemos mucho personal muy comprometido, que muchas veces se siente solo para darle una solución, digamos, humana, entre comillas, a los problemas que se le presentan a diario. Es una tarea muy demandante y compleja, y personalmente me consta porque la realicé en mi casa y tuve que aprender a cuidarme para poder cuidar. El cuidador necesita tener, entendemos, como un tema a considerar, además de la capacitación en la tarea específica, o sea, conocimientos del manejo residente, conocimientos del manejo del familiar, porque como yo a veces decía cuando iba con mi madre al médico súper estresada y colapsada yo, y tenía que describir lo que a ella le pasaba, sentía que digo, mire, somos como un todo, el paciente somos un todo integrado, ¿no? Entonces, el cuidador del residencial también tiene que ser capacitado en el manejo del familiar. Y otra cosa que
parecería que a veces está un poco olvidada, en el manejo de ellos mismos. Porque hay que tener en cuenta que los cuidadores tienen sus propias familias, sus propios problemas, se puede sentir desbordado, y generalmente esto no se tiene en cuenta. Por eso, sobre un tema que nos gustaría que la sociedad pudiéramos avanzar a reflexionar, en que habría que pensar si la calidad de atención también no pasa por establecer instancias sistemáticas de cuidar al que cuida, como por ejemplo que los cuidadores tengan un espacio donde puedan expresarse y recibir contención profesional, porque si no, inevitablemente redunda en una disminución de la calidad de atención del residente. También en este sentido me parece que habría que repensar e intercambiar si es suficiente el mínimo de personal por turno, por tipo de discapacidad que exige la normativa actualmente. Y otro desafío sería reflexionar sobre la alta rotación de personal que se da en este sector de actividad, que en cierta forma puede tener efectos en el personal, en los residentes y los familiares. Un ejemplo rápido, yo veo que, cierto, el personal que permanece más en los establecimientos se ve recargado con la capacitación permanente de los nuevos ingresos. Y el adulto mayor, la persona mayor, sobre todo el que tiene cierto deterioro, también la adaptación a cada nuevo vínculo es complicado. Resaltar que el familiar estamos siempre en proceso permanente de aprendizaje y duelo, y entre herramientas y recursos, a raíz de todo este movimiento que empezamos a armar, leyendo legislación, quería cerrar con esto, ¿no? Si todo esto, por ejemplo, o muchas de estas cosas, no podríamos empezar a trabajarlas en conjunto. Por ejemplo, en la normativa está prevista la existencia de una comisión de participación de familiares y trabajadores de establecimientos, que no se ha implementado. Yo no sé si esa es la mejor herramienta, capaz que no es por establecimiento, que es por zona, no sé si la mejor herramienta es otra, pero en una herramienta como esa o similar, coordinada, por ejemplo, por el profesional del área social, a que hace referencia a la normativa también, o sea, un licenciado en trabajo social o psicólogo, que está previsto pero que tampoco está instrumentado, ¿no? Tal vez este instrumento podría aportar a pasar de un modelo, por ejemplo, en lo que hace a comunicar, de solo la relación con el residencial, sea comunicar a los familiares cosas, a uno que sea más de diálogo entre el familiar y el residencial, ¿no? Y Vamos cerrando, Inés, así, para que no se nos alcance. Porque así podemos dar paso también a las preguntas. Que tengan la posibilidad de intercambiar. ¿Te parece dar paso a Alicia? Quiero decir esto, que respecto a la pandemia, que sí es posible la calidad subjetiva darla al residente y al familiar. Mi madre cumplió 94 años en agosto, en plena pandemia, y el residencial se tomaron, digamos, el esfuerzo, los recursos para condicionar un lugar, para que estuviera ella, estuviera yo, tuviéramos la torta, estuvieran 2 cuidadoras del establecimiento, y pasar todos muy bien, porque como se decía, aún en pandemia, yo sabía que al otro día, si no la veía ese día de su cumpleaños, al otro día podía estar muerta, ¿no? Y bueno, perdonen que me extendí, lo que pasa que es en 7 años la primera vez que planteo el tema así en un grupo, y como creo que habrán podido apreciar por la exposición anterior también, es un tema muy vasto. Gracias. Bueno, bien. Vasto y movilizador a la vez. Cuando Inés comentaba sobre los procesos de enfermar, en este caso deterioro cognitivo o demencias, las demencias son los procesos de salud, enfermedad y cuidado que mayor sufrimiento psíquico, mayor dolor psíquico producen en el grupo, en un grupo familiar. Porque no debemos olvidar que cuando hablamos desde un campo de salud mental, cuando hablamos de enfermedad mental, nunca podemos pensarla desde una dimensión individual. Por más que de repente venga un estudio neurológico, de neuroimagen, o un estudio neuropsicológico y diga que tal persona tiene un diagnóstico que indica una enfermedad en el cerebro. La enfermedad mental nunca es algo individual, siempre involucra a un grupo, por lo menos a 2 personas. Así que bueno, muchísimas gracias por los aportes, Inés. Ahora vamos a dar paso a la licenciada y colega Alicia Di Bartolomeo.
que también forma parte del movimiento. Así que bueno, adelante, Alicia. Sí. A ver si se activa la pantalla. No sé qué pasó. Se quedó. Tenés que hacer clic en el mismo PowerPoint y luego pasarla. Exacto. Ahí está. Perfecto. Es parte de la tecnología. Bueno, primero, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar acá. Al igual que Inés, integro el movimiento, un movimiento muy joven, de hace muy poco tiempo, como familiar de residente. En mi caso, con una experiencia de más de 20 años en relación con las residenciales, con distintos familiares. Y bueno, y en mi participación hoy me gustaba compartir, en estos 20 años, he tenido múltiples intercambios con otros familiares. Entonces, bueno, es traer un poco la voz de ellos hoy acá, e invitar a otros a participar a este movimiento para que podamos enriquecernos entre todos. Y particularmente porque las experiencias son para cada uno, lo que cada uno vive y el sentir pasa por la persona. Entonces, bueno, es muy importante poder compartir las distintas experiencias. Entonces, en ese marco, en la imagen que estamos viendo, vemos al residente en el centro, con un entorno alrededor de él, que lógicamente en esas relaciones que se dan entre el residente y los demás actores, digamos, se va, digamos, configurando esa dimensión afectiva que el profesor indicaba al inicio de la actividad. Entonces, bueno, con algunos ejemplos de estas relaciones, por ejemplo, empezando con el familiar, la relación familiar residente, y me gustó traer un ejemplo de relación, de contacto más bien, de un familiar que en su momento me lo comentó, relacionado con su mamá, con una afección grave, ¿sí? Un Alzheimer muy avanzado, donde, bueno, ya estaba en la etapa final, y el contacto que la persona mantenía era su mirada, ¿sí? Ya no reconocía a su hijo hacía ya un tiempo, pero había un contacto porque reconocía su voz. Entonces, a través de la voz del hijo y los ojos de la familiar, de la residente, lograron un contacto hasta el final. Entonces, quizás es un ejemplo extremo, es algo que me quedó muy grabado desde que me lo comentaron, y sin lugar a dudas que es un ejemplo de que se puede contactar, se puede llegar, ¿no?, a esa relación, en este caso madre-hijo, hasta en momentos muy extremos y de extrema dependencia, como en esta situación. Me pareció que estaba bueno traerlo. Así que la relación familiar residente en ese contexto, los cuidadores, complementando lo que Inés decía, acá yo veía relaciones cuidador-familia, cuidador-residente. Vaya si hay una relación importante entre el residente y el cuidador en el día a día, es la referencia para el residente en todos los días. Relaciones que, dependiendo obviamente de la situación del residente, son, si es posible, generar relaciones de confianza muy, muy importantes, y que bueno, que el tiempo es el que permite generar esas relaciones, y el cuidador, además, en esas relaciones y en esa, digamos, mejora en la calidad de la atención. Traigo otro ejemplo, también referido a una situación un poquito más difícil, como cuando un residente no puede comer por sí mismo. ¿Y qué diferencia hay? Porque tengo de los dos ejemplos, ¿qué diferencia hay entre aquel cuidador que a la hora del almuerzo le da de comer a los residentes, les sirve el almuerzo, pero dedica a posteriori su tiempo para darle de comer al residente que hay que darle de comer en la boca? Y hay otros ejemplos de los cuidadores que, bueno, les sirven al conjunto de residentes y le van dando de vez en cuando una cucharada al que no puede comer solo.
Entonces vaya si hay diferencia con el cuidador que tuvo ese cuidado y esa atención y conversarle mientras le da de comer. Después la relación cuidador-familia, ni hablar, porque esa relación es fundamental en los momentos más difíciles para el familiar en un residencial, y también generando importantes relaciones de confianza. También volviendo a ejemplos de este tipo, como fueron los que elegí para compartir hoy, en épocas no pandémicas, no en estas épocas, bueno, familiares que por esas relaciones que generan con los cuidadores les han permitido ingresar al residencial, ir en algún momento de la semana a darle de comer a su familiar residente, y bueno, también experiencias que me han contado de ese tipo, muy satisfactorias para ambos, ¿no, verdad? Para el residente que lo recibe y para el familiar que lo hace. Pasamos a los otros residentes, vaya si son relaciones importantes, son los pares que están todos los días juntos, y bueno, allí se dan relaciones de convivencia, relaciones de comunicación, relaciones de recreación. Acá lo que vemos muy, muy importante y con ejemplos claros, y complementando también lo que decía Inés, la importancia que hay cuando en las residenciales no se ve el universo como si fuera un universo homogéneo, sino que se visualiza, digamos, las necesidades de cada uno, y se puede personalizar distintas actividades, ya sean actividades recreativas, actividades culturales, porque si no, muchos de ellos, si se hace tan homogéneo, hay ejemplos de los dos lados, actividades homogéneas o no tanto, y bueno, cuando son más personalizadas, lógicamente que tienen un impacto mucho mejor en el residente y en sus relaciones. Después tenemos los profesionales de la salud, también. Vaya si son importantes, los profesionales de la salud, y acá nos referimos a el doctor de la residencial, la enfermera de la residencial, pero también los otros profesionales de la salud que están, por ejemplo, los prestadores del servicio de salud de la mutualista, ¿no, verdad?, del residente, también los de la emergencia móvil. Y acá tenemos también, en este trayecto largo de tantos años, experiencias, también acá puedo incluir alguna experiencia personal, cuando funciona bien la comunicación entre esos profesionales de la salud, siempre en pro del bienestar del residente, y cuando no funcionan, y no se alinean bien lo que un profesional indica, y que entra en contradicción con el otro, o al revés, cuando están todos alineados con una muy buena comunicación, y lógicamente el mayor beneficiado es el residente. Así que bueno, las experiencias son de un lado y del otro, y según cómo se vayan dando. Los profesionales de la salud, como decía también Inés, los profesionales sociales. Los profesionales sociales, que bueno, también la pandemia ha complicado mucho, pero fuera de etapa de pandemia, son fundamentales para ayudar, justamente lo que decía hace un rato con los residentes, en esas prácticas de comunicación, de convivencia, de recreación, culturales y demás. El trabajador social en ese contexto resulta fundamental, y creo que cuando salgamos de toda esta historia, sin lugar a dudas que va a retomar un lugar preponderante. El encargado, nada menor, el encargado, el articulador de todas estas relaciones, ¿no, verdad? Es el referente para el familiar, es el referente para el residente, es el referente para el equipo, los colaboradores del encargado, ¿sí? También es un referente para el titular de la residencial, también es un referente para la enfermera, para el médico. O sea, acá, en este rol, para mí lo fundamental, y con la experiencia que he tenido en todos estos años, es un rol fundamental de comunicación y de articulación entre todo este entorno y todo este contexto a nivel de los establecimientos. Así que vaya, sí es importante este rol. Y por último, y no por dejarlo último, es menos importante, el titular del establecimiento, y acá
va a depender del acercamiento que tenga la residencial, de acuerdo a las características de la persona. Hay quienes están más cerca, hay quienes no lo están. En la experiencia personal de las distintas residenciales en las que he tenido experiencia, los titulares de los establecimientos han estado cerca de las residenciales, y vaya si es importante. Algo que también me gustaría remarcar es, en estos casos, se ha notado el amor por las personas mayores, o sea que más allá de un, digamos, un trabajo, una empresa, lo que sea, porque es digno, por supuesto que es así, pero es vocacional, y yo lo he notado en las situaciones que me ha tocado vivir. También hay de las otras, pero bueno, trajimos distintas experiencias, y lo que más queremos es generar un espacio de reflexión, un espacio de apertura, que puedan venir más familiares, retomando lo que decía el profesor Berriel, poder generar esta red de familiares tan importantes para momentos difíciles, para los momentos no tan difíciles, para poder compartir sentires y demás, y poder mejorar este sistema que la verdad es muy complejo, ya lo ven con todo ese entorno alrededor del residente, pero vaya si es posible. Este movimiento está seguro de que empezamos un lindo camino, un camino largo, pero con, al menos desde mi punto de vista, positivo, y que vamos a lograr muchos avances. Así que bueno, me quedo por acá y le devuelvo la palabra a César. Bueno, muchas gracias, Alicia. Si bien estamos cortos de tiempo, la idea es poder generar por lo menos unos minutitos, quizás hasta, aunque nos extendamos, si los participantes lo desean, unos minutitos más pasadas las 19:30. Pero previo a eso, no quería dejar pasar la oportunidad, al haberlas escuchado a ambas. Sin duda son experiencias de vida, experiencias muy ricas, ¿no? Solo entre las dijeron muchas cosas, muchas interesantes, pero yo... César, perdona, alguien menciona que se te escucha muy bajo. Bien. A ver ahora. Mejoró. Claro, me pareció súper interesante los aportes que tanto Inés como Alicia hicieron desde sus vivencias. Y si me permiten, entre las cosas que ustedes dijeron, simplemente me voy a quedar con una, que es esto de que hablaban ustedes de la soledad que sentían en relación a transitar por el proceso de enfermar junto con las personas que ustedes cuidaban. En ese sentido, creo que resulta sobre todo importante el poder acompañar no solo a los familiares cuidadores, sino a las propias personas con demencia desde el inicio del proceso. Y cuando digo el inicio del proceso es desde el momento en que uno puede comenzar a detectar los síntomas que nos lleven a darnos cuenta de que algo pasa y que no tiene que ver con estar chocheando o que tenga que ver con un pensar tan prejuicioso como que forme parte de la vejez. Y en ese sentido, el partir ya con el poder conseguir o encontrar un diagnóstico preciso y el poder comunicarle el diagnóstico a la propia persona y a los familiares es el puntapié para luego poder continuar con algo no menos importante, que es el poder prever y anticiparse a ese proceso. El anticiparse a la toma de decisiones de la persona con demencia y también de la forma en cómo las familias puedan acompañar, incluyendo cómo deseamos querer que nos cuiden o dónde deseamos querer que nos apoyen en los cuidados. Y en relación a lo que comentabas, Alicia, me gustó muchísimo la experiencia
en esa forma de transmitirse que tenía esos familiares con la mirada, porque de hecho uno de los prejuicios que hay asociados a las personas con demencia y que siempre nos preguntan es si las personas sienten. Entonces capaz que ahí le traslado la pregunta a todos. ¿Las personas con demencia sienten? Por supuesto que sienten. Y sienten, obviamente, hasta el último momento, aunque quizás no lo puedan expresar con palabras. En este caso lo expresaban con la mirada. Así que me pareció súper rico el ejemplo también, más allá de que vos decías que era como una cuestión extrema. Y gracias por compartir. Así que bueno, alguien más que quiera intercambiar, abrimos ese espacio. No sé si tomo la palabra nada más. Buenas noches. Hola, hola. Creo que es la segunda vez que vengo a este encuentro. Me importa muchísimo porque es un tema del Alzheimer y está en mi familia. He perdido hace 27 años a mi padre y más de 10 años mi madre. Tengo una hermana que está en este periodo ahora y no la está pasando muy bien. Yo creo que la atención es justamente basarnos en la experiencia, no solo en esos casos, pero hay muchísima gente, muchísima, y se confunde aún demencia senil porque como forma parte de la etapa del Alzheimer, se tergiversan ciertas actitudes porque no es fácil no entender que no hay comprensión, sí hay olvido, muchísimo olvido. Es un retroceso porque hay distintas, ¿cómo decir? No todos los Alzheimer son igual. Hay grados. No sé si se está llegando a calificar de ese modo, pero sí hay grados. He conocido gente que hasta el final ha estado con su familia sin perder la noción de quiénes son, autosuficientes porque se cambiaban solos, iban al baño, comían solos, y eso me alentó muchísimo. Haber visto algo espantoso con mi padre, que terminó fetal. Disculpa, Etel, y me parece interesantísimo. Ropero, que era la puerta de salida y cosas así. Etel, Era un, ¿tú me escuchas? ahora sí. Ah, bien. Claro, sin duda son vivencias un poco Duras. sin duda que sí. Ahora, quizás en este caso, llevándolo a lo que nos convocaba el encuentro, vinculado a esto de la dimensión afectiva, que vaya que lo es, en algunas personas que transitan esa enfermedad, en los establecimientos de larga estadía. ¿Cómo podrías relacionar esto o trasladarlo mediante alguna pregunta a las expositoras y al expositor? Te propongo eso, como un desafío. Ajá. Te lo traslado al resto. Mi pregunta, gran pregunta, es si hay algún proceso de medicina
medicina que ayude, más que nada a los familiares a entender que se puede tratar desde un cambio de memoria. Yo insisto con un cambio de memoria porque es lo que hago, cambiar memoria, y funciona. El trato directo, que si había algo que no estaba bien, incluso hipnosis, si eso lo han visto, se aplica, yo lo hago. Ahora no sé, me gustaría que me digan por dónde se está yendo y qué cosas se hace, porque lo peor es la familia. Bueno, Etel, ese es un tema, yo lo tiro, que me resulta súper interesante, el trabajar sobre las demencias y la salud mental. Seguramente es un tema, quizás podamos estar de acuerdo, que excede el encuentro de hoy, pero por lo menos traslado al equipo de movimientos de familiares y residentes bueno, como una posibilidad quizás, ¿por qué no?, de generar un espacio asociado a esta temática. Lo dejo ahí planteado, si me lo permitís. ¿Cómo no? ¿Y el resto? ¿Puedo hacer un comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mariana, Buenas tardes a todos. Creo que en esto de la vida afectiva de los residentes, en estas circunstancias que estamos viviendo, me parece que, o sea, como profesional del área social, que trabajo en los LP, me parece que el desafío está en poder fomentar la afectividad entre los residentes, que muchas veces falta la interacción entre ellos, y yo trabajo justamente para que eso suceda y que aumente. Pero creo que es un desafío. Un comentario quería hacer. Nada más. Interesante. Bueno, ¿y el resto qué opinan? ¿Qué les pareció los comentarios de estas compañeras y de los compañeros? César, salís bajito. Algo Sí, no se bajito. escucha. Bueno, a ver, Subite a la silla, subite a la silla. ¿qué opina el resto? Básicamente era eso. ¿Qué les parece? ¿Qué otros comentarios? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Todo bien, César? Yo me quedé pensando en algo a raíz de algo de que mencionó Inés hoy, porque en realidad cuando vi el nombre del seminario y bueno, y opté por inscribirme, en realidad no había tomado en cuenta en esto de la esfera afectiva, ¿no?, que es el tema en realidad que convoca hoy, ¿no?, este seminario. También que dentro de esa esfera están también quienes trabajan en las residencias, ¿no? O sea, yo prejuiciosamente venía como con la idea fija de solamente las personas mayores, pero esto que traía Inés hoy, ¿no?, de bueno, y cómo impacta eso, ¿no?, también en esta esfera para los residentes, pero también a su vez en cuanto a la calidad del trabajo que se ofrece por parte de quienes trabajan allí, ¿no? Es como, estoy pensando como en voz alta en realidad a partir de lo que comentó Inés. ¿Alguien más? Acá hay un comentario que en realidad ya lo traslada la doctora Carolina Guidotti a través del chat, que nos hace acuerdo que pueden comunicarse con el movimiento al correo. Ahí figura en el correo, pero seguramente luego Sonia en el cierre les va a comentar. Así que, bueno, ¿algún otro comentario, algún otro aporte?
En el chat, Luis De Vita había dejado un comentario sobre la fiscalización, sobre la importancia de la fiscalización. No sé si puede o quiere desarrollarlo, por lo menos lo transmito acá porque me parece un tema relevante también, que el encuentro anterior que tuvimos refirió a ese tema particularmente, y la grabación de ese encuentro también está disponible en el Facebook del movimiento, así también podemos integrar esas discusiones. Quedan invitados a verlos. Luis, ¿se encuentra? Luis De Vita está ahí, pero no está sin cámara y no sé si tiene micrófono. Luis lo que comentaba en el chat era que su preocupación desde hace tiempo es la fiscalización, porque ella ayudaría a mejorar el marco por lo menos, y en ese sentido creo que hay que buscar formas de que se produzca más allá de las normativas. Ese era el comentario que... Y Luis, te complemento, César está mandando un chat donde dice que se ve que no lo escuchamos y va a intentar por la PC. ¿Hay más consultas? Eso era lo que iba a preguntar. Si no, podemos ir dando cierre a... No estábamos esperando a que Luis se conectara por el PC. Ah, perdón, no te entendí. Yo quiero hacer un breve comentario, breve, muy breve. Estuve escuchando lo que decía Inés sobre la contención para los cuidadores, para los familiares, la formación de la comisión de participación, y me parece realmente que sería muy interesante poder llevarlo a cabo, o sea, esas ideas poder llevarlas a cabo en conjunto con la dirección técnica de los residenciales, digo desde mi área, que es el área social, pero a veces también depende mucho de los propios familiares que estén abiertos a eso, ¿verdad? Porque a veces que no hay interés, no hay apertura, no hay iniciativa, y también de los propios titulares dueños de los residenciales. Pero me parece que es un trabajo que es A mí me necesario. gustaría, Mariana, te agradezco el comentario, porque yo, como quien dice, esta conceptualización de la comisión y todo, ya ven, yo vengo hace 7 años, hace 2 que mi madre está, he luchado, he sufrido, he llorado, he pataleado, he comprendido, he aprendido, he pasado todo, ¿no? Y no tenía ni idea que existía, porque además cuando estás resolviendo las cosas no estás leyendo normas, ¿no? A lo sumo las leo para trabajar y pagar el residencial. Pero vos sabés que así en teoría, por lo menos, me parece, ¿cómo puedo decir? Yo primero tuve la vivencia de que faltaba algo, de que no me escuchaban, de que no me entendían, de que un montón de cosas, y lo mismo respecto al personal, ¿no? Porque me he sentido con algún personal hasta el día de hoy, yo siento que me contiene ella y yo la contengo a ella, la encargada del residencial donde está mi madre, y es una chica que podría ser mi hija. O sea que es excelente esa experiencia, he tenido de las otras. Pero también es verdad, y he escuchado, y también lo escucho de los cuidadores de los residenciales, de que a veces hay muchos familiares que también ellos se sienten recargados por el familiar porque hasta tienen que tomar decisiones a veces en momentos críticos o de temas muy delicados y lo llaman al familiar y el familiar no responde, no existe, o sea, por lo menos no sé el movimiento que estamos arrancando, pero yo personalmente, pensándolo más racionalmente así, no tengo elementos, capaz que tendríamos, ¿no?, que investigar cuál es la masa crítica de familiares que estarían dispuestos a participar en eso, pero por lo menos lo que sentimos es que vale la pena, por eso lo del movimiento, ¿no?, de sumar familiares, técnicos, dueños de residenciales, quiero decir, mantener diálogos con las distintas organizaciones sociales,
para, bueno, hacer conciencia de esa necesidad, y de pronto ahí logramos una masa crítica que vaya a saber después si el instrumento es este, como decís vos, Mariana, o capaz que vemos que eso no, hay que verlo con la realidad en terreno, ¿no? O eso no se puede instrumentar, pero algo tenemos que poder hacer, porque aunque no sea la mayoría, hay un grupo. Yo desde que empecé, digamos, a estar con este tema en mi día a día, en distintas instancias, lo que decía, me he vinculado con familiares que tienen un interés similar también, ¿no? Y bueno, y la idea con los directores, con los propietarios de los establecimientos, es iniciar un diálogo, porque estas cosas, bueno, está es una frase muy hecha y desde lo más empresarial capaz, pero es ganar, ganar, ¿no? La idea es esa, el espíritu es eso, ¿no? No que yo gane y tú pierdas, como a veces parece que nos pasa, ¿no? Sino que es ganar, ganar, ¿no? Inés, cuando vos traías esto, yo me acordaba de Sonia. Sonia, yo a ustedes las conocí hace poquitos días, pero Sonia, a mí me gustaría, yo sé que usted va a dar las palabras de cierre, pero ¿qué tiene usted para aportar? Digo, porque las veces que la he escuchado siempre han sido comentarios y aportes muy pertinentes. Inés y Alicia han hablado, bueno, desde su lugar, pero ¿y usted qué opina? ¿Qué le ha parecido este encuentro? Muchas gracias por este espacio, que voy a ser muy breve. Mi experiencia pasa por haber sido residente. Yo decidí hace muchos años, y por eso el tema de la afectividad es tan importante como lo encaraba Gabriel, yo quería decidir cómo vivir mi vejez. Por lo cual mi aspiración ha sido y sigue siendo vivir con mis pares, es decir, saludablemente, activamente. Hace algo más de 2 años yo decidí irme a vivir en un residencial y viví en 2 residenciales. Todo lo que han dicho las compañeras lo comparto, porque pasan esas cosas mucho peores y algunas mejores. ¿Por qué estoy acá? Que en definitiva es lo único que puedo decir. ¿Por qué estoy en este movimiento? Porque creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Creo que vamos a tener que estudiar cada tema en su profundidad y además con todas las perspectivas que le podamos dar. Esa es una invitación que estoy haciendo, no solo a integrarse al movimiento, sino a ir pensando de qué manera podemos estructurar análisis, estudio, profundización en cada uno de los temas. Hay mucho para hablar, pero no quiero acaparar la palabra. Te agradezco, César. Si tú quieres, hago el cierre. Sonia, perdona. Inés, estás silenciada. Ay, perdón, Sonia, gracias, Carolina. Que Luis de Vita ahora se pudo conectar por la PC, que hoy tú lo habías convocado para que comentara su chat sobre sobre las inspecciones. Ahí tenés a Luis en pantalla. Ahí capaz que es Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pedir ser lo más breve posible porque ya estábamos cerrando el espacio y darle lugar a Sonia en el cierre. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bienvenido, Luis. No, es simple, o sea, hace 5 años más o menos, o 6, comencé a investigar sobre este tema desde la psicología y entré en psicología por esto. Y creo que una gran falta, cuando pasó la fiscalización desde la Intendencia hasta el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ahí se quedó sin fiscalización efectiva en los residenciales. Y creo que ha sido un problema enorme, porque la fiscalización, aunque sea en cuanto al marco que tienen esos residenciales, es muy importante. Entonces, de hecho, hoy creo que hay 1000 y pico de residenciales, de los cuales hay solo 50 o 60 habilitados. Creo que es una pata que nosotros como grupo deberíamos empezar a presionar
como para que eso surja, porque es muy importante, ¿no? Aunque sea lo básico, aunque sea las normas de higiene, aunque sea el personal, aunque sea el habitar habitual dentro de lo residencial, aunque sea esa base, que el Estado nos brinde esa posibilidad de tenerlo, que hoy no la tenemos. Entonces creo que es muy importante trabajar en ese sentido, y me alegro pero muchísimo que se haya formado este grupo para que tenga voz, porque no la estaba teniendo relativamente importante. Es eso nada más. Me gustaría trabajar en ese tema. Bueno, gracias Luis, muy interesante, muy interesante. Bueno, Sonia, le damos cierre. Voy a compartir el mail, a ver si tengo que hacerlo de vuelta. A ver por acá, ahí. Ahí está, opa. Entonces, ahí. Nuestro profundo agradecimiento al profesor Berriel y al licenciado Valdés por su amable colaboración, así como a Inés y a Alicia por su compromiso con el movimiento. Reiteramos nuestra satisfacción por haber contado con la presencia de todos. Esperamos que esta actividad haya satisfecho, aunque sea en parte, sus expectativas. Reiteramos el llamado a participar en este movimiento que haremos crecer entre todos, porque todos debemos interesarnos y actuar. La vejez es parte de la vida, y el gran misterio es que nadie sabe cómo va a ser la suya. Por eso es necesario unirnos desde jóvenes, para saber más sobre esta etapa, porque en la medida en que sepamos más, la viviremos mejor. No es un tema para dejar solo en manos de médicos y psicólogos. Seamos protagonistas de nuestras vejeces, las vejeces nuestras, las de nuestros familiares y las de generaciones futuras. Su opinión y su visión de la problemática también importa. En consecuencia, los esperamos y gracias. Muchas gracias, Sonia. Y bueno, vamos cerrando, César, ¿sí? Vamos cerrando entonces. Bárbaro. Con este cierre de Sonia no me quedaban muchas más palabras para agregar y agradecerle simplemente el intercambio. Así Y que, capaz que comentar que, bueno, se hagan amigos del Facebook, donde está toda la información que vamos permanentemente subiendo al Facebook del movimiento. Es una página de Facebook, así que, bueno, invitarlos también a que puedan bicharlo y consultarlo, que allí está toda la información. Sí, porque ahí la Alicia está bueno, porque ahí aparecen cuando tenemos las reuniones, la convocatoria. Y yo algunos que estaban planteando por chat su interés, decía que más allá de que seguro tenemos el listado con todo y les puedo comunicarse también ellos por mail con nosotros. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Ahora sí, en el 2021. 2020 no. 2021. Bueno. Yo quiero mandar un saludo muy envidioso al querido Robert Pérez. Por supuesto. Está muy cansado. Tiene ahí un fondo, está de perfil bajo, pero está de vacaciones. No quiere pizarrear, pero está con un fondo ahí que a mí me hace daño. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, felicidades. Chao, estamos en contacto. Estamos en Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Fernando. Pero por favor, gracias a ustedes. César. Que pasen bien. Chao, Inés. Precioso, Sonia. Ya se me fue, Sonia. No, estoy acá. Te felicito, Sonia. Precioso. Divina, como siempre. Un gusto, Sonia. Un gusto. Que pasen bien. Igualmente para todos. Hasta luego. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias.